Aunque sí es cierto que soy la profesora de arqueología, no os preocupéis. No voy a formar parte, espero, de ese repertorio de anécdotas del pastor Guaita en el que una arqueóloga consigue adormecer a toda una audición. Bueno, hoy quería hablaros un poquito más acerca de la disciplina de la historia del arte, en relación con la teología. Al examinar la relación directa que existe entre arte y Biblia, nos encontramos en una posición privilegiada para realizar lo que se denomina una exégesis de una obra visual. Es decir, que podemos llegar a comprender mucho mejor cómo un grupo humano, en un contexto geográfico y cronológico específico, interpreta un pasaje, un personaje o un concepto bíblico. De ahí el título de nuestra ponencia: Un Dios pazos, no ezos, ante la teodicea Emmanuel. A priori puede parecer que contiene términos un poco complejos, pero ya veréis que poco a poco iremos desentrañándolos. El tema de la teodicea está intrínsecamente relacionado y vinculado con las emociones y los sentimientos. Y las obras de arte también. Si no la mayoría de ellas o todas ellas, la gran parte tiene una vinculación con las emociones y los sentimientos, ya sean positivos o negativos. Sin embargo, es extremadamente curioso y complejo, sobre todo en las civilizaciones antiguas, observar representaciones en las que haya seres humanos y que sus rasgos faciales vayan acorde con la emoción que están viviendo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en esta obra archiconocida del discóbolo del artista Mirón. Un joven atleta que ha participado en estos juegos y que ahora va a lanzar su disco. Su cuerpo está en tensión, pero su rostro va aparte. Solo hay serenidad y armonía en él. No hay nervios, no hay precisión, no hay cansancio, no hay nada. A estos rostros que no nos transmiten ninguna emoción, en la historia del arte los denominamos ezos. Ninguna emoción es lo suficientemente intensa como para perturbar un rostro. La razón la tenemos que ver en la filosofía, de la que no soy experta. Pero los grandes filósofos del momento, entre ellos Aristóteles y Platón, habían estado investigando más acerca del arte y ambos habían llegado a la conclusión de que el arte ciertamente debía imitar la realidad. Sin embargo, ambos también habían dicho que el arte era tan importante que incluso podía llegar a modificar los valores y las emociones de la sociedad. Por ello, el arte no podía reflejar cosas que no consideraran bellas. Platón lo dice aquí de manera muy clara. Dice, debemos impedirles representar a los artistas en las imitaciones de los seres vivos lo malicioso, lo intemperante, lo servil y lo indecente, para evitar que nuestros jóvenes crezcan entre imágenes del vicio como entre hierbas malas que arrancarán día tras día de muchos lugares y pacerán poco a poco sin percatarse de que están acumulando un gran mal en sus almas. Por lo tanto, abogaban por suprimir las emociones que no fueran consideradas bellas o virtuosas, ya que podían suponer un impacto muy negativo para la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios culturales y políticos, la sociedad griega va a comenzar a introducir en sus obras de arte mayor movimiento y mayor repertorio de expresiones faciales. Por lo tanto, llegamos al momento dado en el que acontece este realismo dentro de la cultura griega. Son bien conocidas las obras de este periodo histórico conocido como el helenismo. Esta obra archiconocida del Laoconte, una víctima inocente castigada por los dioses al haber dicho la verdad y por lo tanto presencia la muerte de sus hijos y experimenta su propia muerte. Sus rostros reflejan el horror, la congoja y el dolor de forma extraordinaria. A estos rostros que transmiten emociones profundas y que llegan a conmovernos, los denominamos en la historia del arte como rostros pazos. Llegados ya al momento histórico en el que parece que representar expresiones y sentimientos en los rostros no es tabú, dirigimos nuestra mirada a la deidad. ¿Pueden los dioses sufrir? Esta pregunta ya se la habían hecho grandes pensadores del momento, como Epicuro,
que llegan a la conclusión de que los dioses, al ser eternos y perfectos, no podían tener estos sentimientos tan negativos y, por lo tanto, vivían en un estado de felicidad imperecedera absoluta. De ahí que cuando miremos las representaciones artísticas de este periodo en el que las emociones ya no son tabú, pero que se representen a dioses, veamos que sus rostros vuelven a ser de nuevo ethos, rostros armónicos y serenos. En este caso, vemos el conjunto escultórico de Afrodita, Pan y Eros, una escena cargada de tensión y violencia en la que la diosa amenaza con una sandalia al grotesco dios Pan. Esta violencia y esta tensión no se ven reflejados para nada en el rostro de la diosa, serena y calma, ante su inminente violación. Por ello, lo que es realmente curioso es que cuando leemos los textos mitológicos de esta cultura grecorromana, nos transmiten dioses capaces de sentir, dioses que incluso se compadecen de al menos algunos seres humanos. Sin embargo, la sociedad griega más moderna y, según ellos, más racional, había decidido eliminar de su mente la veracidad de estos textos mitológicos fundacionales para su religión y habían decidido más confiar en los aportes de los filósofos griegos. Una de las revoluciones del cristianismo será el aporte de una realidad muy diferente a la grecorromana. El cristianismo nos presenta a un Dios personal, apasionado, movible, emocional. Un ser pazos, no ethos. Un Dios cuya máxima es Dios es amor. Esta máxima resultaría del todo incoherente si dicha deidad no pudiera compadecerse de su creación ni amarla. El cristianismo nos revela a un Dios que padece, muere y resucita por amor. Un shock no solo para las sociedades antiguas, sino también para nuestra sociedad tan deshumanizada. Sin embargo, influenciados por el pensamiento grecorromano, los primeros cristianos y estas comunidades incipientes deciden no representar este evento tan trascendental, Cristo en la cruz, por lo tanto, sufriendo. Esta escasez de representación visual se tornará en unos pocos siglos en una proliferación sin límites. Uno de los periodos en los que destaca esta gran cantidad de Cristos crucificados y sufriendo es en la época de la Contrarreforma católica en España. Un ejemplo muy claro lo vemos en esta obra de aquí, el Santo Cristo de la Luz de la Escuela Castellana. Uno de los ejemplos más característicos de intensidad, realismo exacerbado, expresionismo, dolor y sangre. En resumidas cuentas, es el pathos llevado a su máximo nivel. La gran emoción que vemos aquí expresada en estas obras tiene como objetivo convencer y conmover, crear una conmoción interna en el espectador, en el feligres. Sin embargo, este sentimiento no va acompañado en ningún momento de un conocimiento. Por lo tanto, el mensaje de Cristo quedaba en la superficie. ¿Quién era este hombre que sangraba tan profusamente? ¿Por qué era importante para mi vida? La esperanza que provee su resurrección y su amor por la humanidad quedaban ocultos ante el marcado dolor y sufrimiento que vivía este ser sin contexto. ¿Y nosotros, como adventistas? ¿Cómo representamos esta teodicea? En 1873, Meredith Garner Kellogg creó en Filadelfia esta ilustración, este grabado, del concepto del plan de salvación que tenía la comunidad adventista de este siglo XIX. Este grabado se crea con el objetivo de ser un apoyo visual a todas aquellas personas que quisieran predicar y evangelizar. La primera mención que tenemos de él es en la revista de 1973, The Advent Review and Herald of the Sabbath. Su nombre, El camino de la vida, del paraíso perdido al paraíso restaurado. El grabado fue un éxito inmediato, pero a medida que la comunidad adventista de estos siglos profundizaba en el mensaje de la Biblia, el grabado fue sufriendo modificaciones, llegando a tener en solo 10 años 3 versiones distintas.
En estas tres versiones se refleja en ellas la creciente comprensión espiritual de esta comunidad adventista del siglo XIX. El segundo, lo veis aquí ahora en pantalla, fue pedido expresamente por James White en el año 1876. Las similitudes son inmensas, incluso el nombre es el mismo. Finalmente, en 1883, Elena de White, ella misma, pide y encarga el último grabado. Las diferencias son enormes. Incluso el título del grabado muestra este conocimiento que se ha adquirido. Pasamos de El camino de la vida del paraíso perdido al restaurado a Cristo, el camino de la vida. Me tomo la libertad de analizar estos grabados ahora y brevemente con vosotros para que podamos comprender mejor el tema de la teodicea que forma parte, irrevocablemente por ahora, de nuestra existencia. Es muy interesante ver cómo estos primeros adventistas resumen el plan de salvación y, por lo tanto, el fin de nuestro sufrimiento. Os he colocado de manera simultánea en una misma diapositiva estos tres grabados para que podamos percibir mejor los cambios que han sufrido. Comenzamos por el primero de todos, que es el más antiguo, seguido del segundo, que es el segundo, y finalmente el tercero, el último, realizado y pedido expresamente por Elena de White. La primera escena vemos que es la misma en todos ellos. La expulsión de Adán y Eva. El ángel del Señor, sereno, apunta con su dedo hacia el exterior y Adán y Eva parten desolados hacia su nuevo hogar. En el primer grabado, sin embargo, el panorama es idílico. El Edén es precioso, el cielo está soleado. Sin embargo, en el segundo y en el tercer grabado se añaden elementos perturbadores. La tormenta envuelve la escena. A los pies de los personajes de Adán y Eva, espero que lo podáis ver bien, aparece la sombra de la cruz de Cristo. El significado es claro. A pesar de que el dolor y la desesperación encuentran su lugar en la historia humana, no lo hacemos solos. La vida de Dios también cambia radicalmente. Para Dios, la creación del ser humano representa una decisión consciente de afrontar un aumento en su propio dolor, llevándolo así a nuevas y profundas cotas de dolor. Pero Dios no nos descuida en esta situación de sufrimiento, sino que se hace parte de su creación y participa de su realidad, asumiendo en su persona las consecuencias de los actos irrevocables para el ser humano. Es a través de la cruz y de la sombra de esta cruz que nos revela su infinito amor por la humanidad. La siguiente escena se representa a Caín y a Abel. La corrupción moral ha llegado rápidamente a esta primera generación de nacidos en la tierra con un acto de fratricidio. Los celos, la rabia, el dolor, el luto, la muerte, la pérdida, todos sentimientos que acompañan a partir de ahora al ser humano. Pero la sombra de Cristo no nos abandona. Dios también ha sentido la pérdida y la muerte de su creación a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sobre todo ha sentido la muerte y el sufrimiento de su propio Hijo. Es un Dios que ha experimentado en su propio ser estos sentimientos y que por lo tanto comprende nuestra situación, sea la que sea, porque Él también la ha vivido. Así, la humanidad y el Creador comparten una conexión a través de las emociones y experiencias compartidas en la historia. ¡Qué concepto tan maravilloso! Este es un Dios que me entiende. En la tercera escena, aunque observamos a los mismos personajes, las posiciones son diversas y por consiguiente la interpretación es distinta. En el primer grabado, la composición es muy diagonal. Este hombre, en esta posición, con el cuchillo en la mano, está a punto de clavarlo en la yugular del carnero y, por lo tanto, el enfoque está en la violencia del acto, en este sacrificio. En el segundo y en el tercer grabado, la importancia recae en la esperanza a la que se acoge el ser humano. Este hombre arrodillado coloca sus manos sobre el carnero y encarna a todos aquellos hebreos que confiaron en la promesa de Dios de la transferencia de pecados cometidos a un animal sin tacha,
que moría por el pecado del ser humano, prefigurando así el sacrificio de Cristo. Al final de la escena aparece el sacerdote ataviado con sus vestiduras tradicionales y que señala a un gran árbol. Esta es nuestra cuarta escena, el árbol símbolo de la ley. En el primero y en el segundo grabado, este árbol es de dimensiones enormes, dividido por dos ramas de las que cuelgan una serie de rollos en los que aparecen los mandamientos dados por Dios a Moisés en el Sinaí. Sin embargo, en el primer grabado hay un elemento perturbador. Un ojo aparece en medio de estas dos ramas. Es el ojo de Dios que lo ve todo. El autor, en su interpretación del ojo, afirma lo siguiente, abro comillas: el ojo de Dios, que todo lo ve, se representa mirando a través de su ley para contemplar a los hijos de los hombres y comparar sus acciones con los requisitos de la ley, y así detectar todo pecado. Este concepto tan maravilloso para el ser humano, tener la atención absoluta y constante de su Dios, se ve oscurecido por el contexto en el que se lo representa. En vez de parecer un ojo amable y amante, parece un ojo castigador, ya que se lo coloca en medio de la ley. Cuando nos enfocamos exclusivamente en la ley y en la faceta de Dios juez, lo único que podemos decir es como Pablo, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. La ley sin la gracia de Dios no provoca en nosotros más que pesar y frustración. En el segundo grabado, el ojo ha desaparecido, eliminando así este concepto tan medieval de un Dios juez y castigador, falto de gracia y amor de nuestro grabado. En el tercer grabado ya no hay nada, ni siquiera hay árbol. Se elimina el árbol para dejar espacio al evento más importante de la historia humana, la crucifixión de Jesús. La desaparición de la representación del árbol en forma de ley no implica que ésta haya sido abolida, sino que todo su peso recae ahora en la figura de Cristo. Podemos observar entonces una evolución en el pensamiento adventista, pasando de la comprensión del plan de salvación centrada en la condenación de la ley a una en la que la salvación por la gracia mediante la fe de Jesús es el centro de nuestra existencia. Quinta escena, Jesús en la cruz. Tanto como en la primera como en el segundo grabado, podemos ver una cruz de dimensiones reducidas. El árbol acapara nuestra visión y la cruz se coloca en un ladito, pasando desapercibida. Nada en su representación visual nos indica que esta escena sea superior al resto o que haya algo más importante en ella que en el resto de escenas circundantes. Sin embargo, tenemos el último grabado y en él ciertamente podemos decir que Cristo es colocado en una posición preeminente. Cristo es el eje central. Nuestra identidad como adventistas se fundamenta en el sacrificio y en la victoria de Jesús y, por lo tanto, en sus promesas. En su capacidad para establecer nuevos parámetros, para abolir el sistema de sacrificios, para resucitar Él y a los muertos, para consolar a los que sufren y para restaurarnos a nosotros y al mundo a su estado original. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús marcan un antes y un después en la historia humana. Este Cristo aparece en el primero y en el segundo grabados muerto. Sus ojos están cerrados y su cuerpo pende del madero. Sin embargo, en el tercero, el Jesús está vivo. Sus ojos están abiertos. Su semblante es triste, pero está vivo. El dolor queda en un segundo plano. Su mirada se alza al cielo con tristeza, quizá por una humanidad pecadora, pero al mismo tiempo nos transmite una serenidad, puesto que está mirando hacia el cielo y hacia nuestra última escena. La confianza en la voluntad del Padre parece verse reflejada en su mirada. Es un Jesús sufriente, pero no desesperanzado. Sexta escena, la última cena. Es una composición muy tradicional, una mesa muy alargada y los apóstoles agrupados en pequeñitos grupos de 3 y dejando a Jesús en el centro de esta mesa solo.
aunque cercado de gente, parece muy solitario. Elena de White afirma en su libro El discurso maestro de Jesucristo que Jesús vivió en la soledad de los hombres, en medio de los hombres. Solo en el cielo se le comprendía plenamente. Esta escena nos provoca ese sentimiento de soledad en medio de la muchedumbre. Todo el mundo tiene a alguien con quien hablar, salvo Jesús. Este abandono y este sentimiento de no encajar que tantos adolescentes y adultos perciben en la actualidad, es asombroso que podamos decir que Jesús, el Hijo de Dios, también lo sintió. Del mismo modo, este acto de compartir el pan y el vino son un reflejo del sacrificio de Jesús por la humanidad y al mismo tiempo de la esperanza de un futuro mejor. Séptima escena, el bautismo. En el primer grabado, las escenas bíblicas son dejadas atrás y aparece ante nosotros un término que se denomina anacronismo, algo que está fuera de su tiempo. Este no es Jesús ni Juan el Bautista. Es un hombre del siglo XIX, ataviado con vestiduras del siglo XIX, que está bautizando a un joven. Están sumergidos en el río, del que solo hay una salida, que es el Edén y la Nueva Jerusalén. En el grabado 2 y 3, la escena es más coherente. Se nos representa a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, con estas túnicas oscuras y cabellos abundantes. El bautismo nos recuerda que conseguimos redención solo gracias al sacrificio tan grande que hizo Dios por nosotros y al mismo tiempo nos recuerda el pacto que hacemos con Él, que bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiamos nuestra vida en sus manos y que por lo tanto el cuidado de todo nuestro ser queda bajo su dominio. La última escena, en la esquina superior derecha, podemos observar la Nueva Jerusalén. En un primer plano vemos estas maravillosas puertas de esta ciudad celeste donde no existirá el mal, el sufrimiento ni el dolor. En el primero y en el segundo grabado hay tantas similitudes que cuando leemos lo que nos dice el señor Meredith Garner Kellogg en su descripción del primer grabado, podemos aplicarlo a ambos. Él nos va a decir, y cito textualmente, el Cristo crucificado es la figura central de la imagen. Y sin embargo, tenemos ojos, no es así. Lo que acapara nuestra atención es ese árbol de dimensiones enormes que nos impide ver a Jesús crucificado bajo su sombra. Parece que a este grupo de adventistas comprendía en este momento dado y le daba una mayor importancia a la ley que la resurrección y sacrificio de Cristo. Sin embargo, Elena de White cambia las cosas. Coloca a Jesús en el centro de nuestro mensaje, en el centro del mensaje de la Teodicea. Y nuestra visión toma un giro trascendental. El grabado pone en relieve dos aspectos fundamentales en torno a la Teodicea que me gustaría que tratemos brevemente a continuación, que es el valor de la libertad para Dios y el papel de Dios ante nuestro sufrimiento. Como veíamos en los grabados, la historia de la humanidad inicia su recorrido con un acto de rebeldía que conlleva tanto el sufrimiento no solo para el ser humano, sino también para el Creador. Dios, por libre elección, decide padecer y morir con el objetivo de restaurar la relación de amor entre Creador y criatura. La encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo son llevadas a cabo por un acto exclusivo de libertad de Dios con el propósito de proteger el libre albedrío humano. El teólogo Jürgen Moltmann, en su libro Dios crucificado, explica la relación entre el amor y la libertad de la siguiente manera. Si el amor es aceptación del otro sin tener en cuenta el propio bienestar, entonces contiene en sí mismo la posibilidad de compartir el sufrimiento y la libertad de sufrir a causa de la alteridad del otro. Dios, en su grandeza, elige amar profundamente a su creación y respetar nuestra libertad, a pesar de que eso conlleve no solo dolor para nosotros, sino también para Él. A diferencia del concepto que tenían las sociedades antiguas de sus deidades,
La Biblia nos presenta a un Dios tan involucrado con su creación que por amor a ella elige sufrir. Un Dios de amor no podría quedarse fuera, no podría obviar que su creación sufre, no se quedaría en la superficialidad, sino que intentaría enmendar la situación, restituir y restaurar. Este Dios tan inusual no se contenta con ser omnipotente ni omnisciente, sino puede poner al servicio de su creación su sabiduría y su poder. En el siglo XX, los eventos económicos y sociopolíticos llevaron a gran parte de la humanidad a participar en las dos grandes guerras mundiales que modificaron mucho el pensamiento y el comportamiento humano en profundidad. El autor Elie Wiesel, superviviente de los campos de concentración, en su libro La noche, narra la cruenta experiencia que vivió como prisionero judío en manos del régimen nazi. En un apartado de su libro se plantea de manera indirecta esta pregunta tan importante para el ser humano: ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Wiesel concluirá diciendo: ¿por qué debería santificar su nombre? El Todopoderoso, el eterno y terrible Maestro del universo, optó por guardar silencio. ¿Qué había que agradecerle? El grito de Wiesel, tan lleno de desesperación y resentimiento, nos recuerda un poquito al del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Richard Lehmann, un teólogo muy importante, ha realizado un estudio en profundidad del libro de Apocalipsis y sobre todo en profundidad del pasaje de Apocalipsis 1:4. El texto dice lo siguiente: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. La interpretación de este teólogo sobre el nombre de Dios nos brinda una visión más completa de su carácter en relación con su función en la historia humana y su perennidad en ella. Lehmann ha traducido esta frase, que en español quedaría de la siguiente manera: gracia y paz a ustedes de aquel que es siendo, el que era y el viniente. Estos 3 verbos reflejan el carácter de Dios. Para Lehmann, este término, el que es siendo, define a un Dios como un creador en constante conexión con su creación, activo en nuestra historia, no por encima de ella. El término el que era nos designa a un Dios inmutable y atemporal. Hoy en día tratamos con el mismo Dios, el que guió a Moisés, el que protegió a José, el que escuchó el sufrimiento de Agar. Este es el Dios con el que nos relacionamos. El último término, el viniente, se define a un Dios presente entre nosotros y con una habilidad única, que es que está con nosotros y al mismo tiempo está en camino hacia nosotros. Estos 3 verbos usados para describir a Dios tienen sentido tanto para Habacuc como para Wiesel. Aunque Dios es inmensamente poderoso, no es un espectador distante en nuestra vida y en nuestro sufrimiento. Más bien, está profundamente involucrado, preocupándose por nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Su amor y su preocupación trasciende al tiempo y nos brinda consuelo y esperanza. El sacrificio y su victoria garantizan que el dolor que sentimos hoy no es un sinsentido y que el fin de este dolor está por llegar. En el año 2011, el artista estadounidense Daniel Bonet creó esta obra de arte, que a mi parecer es magnífica, que se titula Jesús lloró. Bonet responde de manera visual a esta gran pregunta de dónde está Dios cuando sufrimos. Para Bonet, Jesús está justo ahí, sufriendo conmigo, ya que conoce y comprende mi sufrir, porque él también ha experimentado el mismo dolor. Cuando visualizamos el versículo 35 de Juan 11,
uno de los pasajes más tristes en los que Jesús se enfrenta a la pérdida de su amigo Lázaro, el texto afirma que Jesús lloró. Esta escena suele aparecer en nuestra mente como un Jesús que está solo y que llora por su amigo fallecido. Bonney cambia esta escena de nuestro imaginario colectivo. Jesús no está solo, sino que acompaña a María en su sufrimiento mutuo, llora con ella y se consuelan mutuamente en este momento de duelo. Este es Dios en su faceta de Emmanuel, Dios con nosotros en cualquier momento. Elena de White lo expresa de forma escrita de la siguiente manera en el libro El deseado de todas las gentes, en el mismo apartado en el que explica esta interacción de Jesús ante la tumba de Lázaro. Nos dirá Elena de White: su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes, llora con los que llora y se regocija con los que se regocijan. La crucifixión de Jesús y su resurrección tienen un mensaje de esperanza para todos. Una esperanza que se debe fundamentar en el ahora y que implica una participación activa para cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Jesús consoló a todas aquellas personas a las que conoció y nos consuela cada día en nuestro sufrimiento. Pablo, en 2 Corintios 1:3, nos dice lo siguiente: Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. En espera de ese mundo sin dolor, nuestra labor como creyentes implica aliviar, acompañar y consolar a la humanidad como Él lo hace constantemente. Es con esta idea con la que quería concluir.